Iniciar grabación. Vamos a WhatsApp. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Mucho Bueno, gusto, Clary. mucho gusto, Diana. Bueno, entonces, muchas gracias por su colaboración. Entonces, Vale, con gusto. decimos que cómo ha incidido la historia sociopolítica de Colombia en el desarrollo del trabajo social como disciplina. Listo. Bueno, eh, desde mi conocimiento y teniendo en cuenta el contexto histórico de Colombia que ha sido atravesado por diferentes violencias, yo creería que el trabajo social se transformó en cuanto a las necesidades de ese territorio porque busca como mitigar esas desigualdades que surgen a partir del conflicto armado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de garantizar la imparcialidad y la protección de las personas de contextos de riesgo, ese tipo de cosas son muy importantes. Yo creo que hay algo clave que es que lastimosamente vivimos en un país muy desigual eh, y que esa desigualdad es pues el quehacer prácticamente del trabajo social, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? Porque en la intervención social pues tratamos un poco de disminuir las desigualdades. Y lo otro súper clave es el tema de la creación de políticas públicas que sean incluyentes y que logren mitigar esas desigualdades, que logren de algún modo que se vayan eliminando poco a poco, ¿sí? Y tener en cuenta que uno no puede crear política pública sin tener, pues, como tema principal el reducir las brechas de desigualdad, teniendo en cuenta que, pues, somos un país de Latinoamérica profundamente desigual. Sí, señora. ¿De qué manera los contextos históricos han transformado las metodologías de intervención social? Listo, bueno, pues yo creo que en un inicio todo se dio desde el asistencialismo. El trabajo social nace como una profesión o un quehacer muy asistencial, ¿no? Pero a medida en que vamos viendo precisamente todo lo boom latinoamericano y también la construcción de procesos metodológicos, de todo el tema científico, del trabajo social, pues eso tiene que mutar, ¿sí? O sea, se queda corto obviamente el asistencialismo y pues impulsa precisamente a crear metodologías más participativas, que sean interdisciplinares y sensibles a las experiencias de las comunidades. ¿Esto qué quiere decir? En el caso específico de lo que te comentaba del contexto histórico del conflicto armado, nos lleva a nosotros como trabajadores sociales no solamente a trabajar en la parte psicosocial, sino en la reconstrucción de un tejido comunitario, que eso ayuda muchísimo a los entornos que han sido víctimas precisamente de ese flagelo. Entonces yo creería que eso es algo fundamental cuando se trata de responder esa pregunta. Gracias. ¿Qué desafíos éticos enfrenta el profesional de las ciencias sociales en un país con tanta conflictividad histórica? Bueno, algo que a mí siempre me ha parecido importante y que me hace mucho eco es el tema de que uno tiene que actuar con independencia frente a las instituciones, ¿sí? Y lastimosamente Colombia es un país que la política está muy sesgada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que incluso uno no puede conseguir trabajo a veces si no se trata de apoyar a un sector político. Es muy triste, pero es la realidad. Y a pesar de eso, uno como trabajador social tiene que actuar con ética desde su profesión, ¿sí? Yo creería que eso sería lo primero como ese desafío, ¿sí? Ese desafío ético. Lo otro en sí es promover la justicia social, que es algo, yo creería que uno de los principios del trabajo social es eso, ¿no? Y promover la justicia social en un país con un conflicto armado o un post-conflicto como el que tenemos actualmente. Adicional a eso, el tema de lo que yo te comentaba, de que aquí hay muchos temas políticos. Entonces, no es tan fácil, pero es algo que es fundamental. Lo de siempre, el tema de la imparcialidad, ¿sí? De no juzgarse. Y pues, obviamente, lo de mantener la confidencialidad en escenarios de quehacer profesional. Diría que esas cosas son las más importantes.
¿Cómo se puede integrar la memoria histórica en los procesos educativos y comunitarios? Bueno, yo creo que uno no puede desligarse del contexto y de la historia que uno tiene como ser humano, ¿sí? En cualquier espacio eso debería ser fundamental. Y desde el área de trabajo social sería mediante las actividades que se realizan, siempre dar un contexto, ¿sí? Como contexto importante histórico, porque como no podemos vernos como seres o sujetos independientes de ese contexto, entonces las actividades que incluyan como una parte que nos haga ver ese contexto histórico del país, ese contexto comunitario, y que nos permita vivenciarlo de algún modo, porque si, por ejemplo, trabajamos con jóvenes que ya no tienen tan presente, a mí me pasa mucho que voy a un colegio, les pregunto sobre cómo nació el conflicto armado, les pregunto sobre por qué la reforma agraria, temas como esos, y los chicos sobre todo me aterra cuando se trata del proceso de paz, porque siento que es algo que nos incumbe a todos como sociedad, ¿sí? Y no saben nada, entonces uno dice como, bueno, ¿qué están aprendiendo? Entonces yo creo que se trata de eso, que cuando uno haga una actividad, si bien todas las actividades de trabajo social son muy políticas, creo yo, en el sentido en el que uno reflexiona sobre sus privilegios, reflexiona sobre el acceso a derechos, porque somos una carrera que interactúa todo el tiempo con esos temas, entonces poder hacer un contexto histórico sobre es valiosísimo en cualquier espacio, Sí, para señora. que la gente tenga como una visión, o los chicos, bueno, con el grupo comunitario que uno esté trabajando, como que tenga una visión de dónde estamos parados, de qué es lo que ha pasado y así poder hacer la actividad más interesante. Sí, señora. ¿Qué papel cumplen los profesionales de las ciencias sociales en la construcción de paz y reconciliación? Bueno, para mí es súper importante. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo adoraba muchísimo el tema de todo el tema de, pues, de paz, de derechos humanos, de reconciliación. Admiraba mucho a los profesores que estaban trabajando con, por ejemplo, las madres de Suacha, ¿sí? En el Centro de Memoria Histórica. Entonces, yo creo que lo primero sería facilitar esa parte de que facilitamos los diálogos que hay entre las comunidades y las instituciones, ¿sí? De pronto uno no se las sabe todas y esa es una realidad. Y quizás las personas que han hecho el trabajo comunitario y conocen tanto su territorio saben muchas más cosas que uno, entonces ahí la labor sería como acompañar esos procesos que tienen las personas que ya tienen esa experiencia, ¿cierto? Sí, Y señora. desde ese acompañamiento, pues aportar el conocimiento que uno tenga, de pronto pedagógico, metodológico, porque hay gente que sabe muchísimo, muchísimo de la historia de su territorio y antes le enseñan a una cantidad de cosas, entonces sería como ese acompañamiento y pues lo otro sería la promoción de estrategias de convivencia para resolución pacífica de conflictos, eso ayuda también muchísimo y por último, todo ese tema del perdón, de la reconciliación. Yo hace poco precisamente leí un libro que hablaba sobre una metodología que utilizó un programa de USAID y se llama como Tejiendo Juntos. Y entonces habla precisamente del el tiempo de psicólogos y trabajadores sociales y de cómo reparar ese tejido social mediante el conocimiento de lo que pasó, de cómo no dejemos que se repita. Hay muchas técnicas de trabajo comunitario que uno conoce y yo creo que son fundamentales para poder hacer ese trabajo, ese quehacer. Hilary, muchas gracias por su tiempo, por esos aportes que nos ha regalado el día de hoy. Dios me la bendiga. Muchas gracias por su Amén, muchísimas colaboración. gracias. Igualmente, bendiciones. Chao, se cuida. Espero les sirva. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Dios Bueno, la chao. bendiga. Chao. Se nota que es trabajadora social. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? La tiene clara.